Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Estimado oyente, en este programa estaremos estudiando acerca de las oraciones efectivas, que son aquellas que traen aprobación inmediata de Dios, que forman parte de la serie sobre el discernimiento espiritual y su utilidad para la vida. Esperamos que pueda escuchar esta enseñanza completa para su aplicación. Orar es un mandato de parte de Dios. Eso lo vemos en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 16, donde establece: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dios está al alcance de una oración. Vemos ahora en la epístola de Santiago, en el capítulo 5, versículo 17 en adelante, lo que ahí establece. Y dice lo siguiente: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías era un hombre sujeto a pasiones, dice ahí, semejante a las nuestras, y oró fervientemente. Es decir, que oró con pasión, entusiasmo, ardor, intensidad. Este tipo de oración significa que tiene que convencerse usted mismo de lo que está orando, convencer a los hermanos y luego a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y por último, debe convencerse al mismo diablo. Usted debe creer que recibirá lo que está pidiendo. Debe tener la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve, como establece el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, hablando de la fe. Elías oró en posición en que las mujeres de Oriente adoptan cuando van a dar a luz. Él enviaba a su siervo a ver si veía algo, pero él no estaba pendiente de la respuesta del criado, sino de su oración. El esfuerzo y el gesto estaban basados en que si antes Dios lo hizo, ahora lo volvería a hacer. Dios haría llover nuevamente. Dios está buscando hombres y mujeres de entusiasmo, que oren con fervor, que intercedan con valor, constancia, que sepan ir más allá de lo que están pidiendo, que se atrevan a hacer oraciones fuera de serie, que conmuevan el cielo. Entonces Dios oirá desde los cielos. La oración con el Espíritu Santo es la oración de 3 dobleces. Es aquella que traspasa los cimientos hasta llegar al trono de Dios, pasando por la cortina de tinieblas hasta el primer cielo y luego el segundo, hasta el trono de la gracia. Y ese mismo poder que eleva la oración ante la presencia de Dios es la que trae la respuesta. Es el poder que hace que lo imposible se haga realidad y se materialice. Sin embargo, la mayoría de las oraciones registradas en la Biblia son de otro tipo. Cuando Jesús oraba, estaba orando por otros. Él oraba por la fe de ellos, como establece el Evangelio de San Lucas en el capítulo 22, versículo 32. Y ahí leemos: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús orando. Jesús oró contra la tentación en las vidas de los discípulos y por nosotros también. Eso lo vemos igualmente en el Evangelio de San Lucas, en el mismo capítulo 22, pero el versículo 40, cuando Jesús dijo: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Jesús oró
por la unidad de todos los creyentes, como establece el Evangelio de San Juan en el capítulo 17, versículo 11, donde vemos: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y Jesús oró por nuestra santificación. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 17, donde dice: santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. El apóstol Pablo oraba por la salvación de los perdidos, como establece el libro de Romanos en el capítulo 10, versículo 1 en adelante. El apóstol Pablo oró para que los hermanos permanecieran en el camino correcto, como establece 2 de Corintios capítulo 13, versículo 17, donde vemos: y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Igualmente el apóstol Pablo oró para que los creyentes fueran fortalecidos por el Espíritu Santo, arraigados y cimentados en amor, capaces de comprender el amor de Dios y llenos de la plenitud de Dios, como establece el libro de Efesios en el capítulo 3, versículo 14 al 19, donde vemos: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Todas estas cosas son oraciones por bendiciones espirituales. Todas se hacen en el nombre de Jesús y de acuerdo con la voluntad del Padre. Son oraciones que tienen la garantía de encontrar un sí en Cristo, como establece 2 de Corintios en el capítulo 1, versículo 20, donde leemos: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Ahora, orar por otros es importante. Así se cumple un mandato del Nuevo Testamento. Vamos a orar por todos los hombres, por los dirigentes del gobierno, por los inconversos, como establece 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4, donde leemos: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vamos a orar por los hermanos cristianos, como establece
el libro de Efesios en el capítulo 6, versículo 18, donde leemos: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El orar por los demás hace que quitemos la atención de nuestras propias vidas y de las necesidades que nos rodean, mientras sobrellevamos los unos las cargas de los otros. Cumplimos así la ley de Cristo, como establece Gálatas en el capítulo 6, versículo 2. Hoy día es una necesidad imperiosa el orar por otros para edificar el cuerpo de Cristo. Jesús nos dijo que oráramos en su nombre, como establece el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, desde el versículo 13 al 14. Y leemos: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, hablando Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si usted hace algo en el nombre de alguien más, significa que usted puede hacerlo de acuerdo con los deseos de esa persona. Por lo tanto, conocer a Dios y entenderlo es parte integrante de la oración. Ahora, empezamos a ver por qué el orar por los demás es importante. La oración no consiste en obtener todo lo que queramos o mantener a otros seguros, saludables y sin problemas en todo momento. La oración es una forma poderosa en que llegamos a conocer a nuestro Salvador y también reúne a los creyentes. La oración efectiva por los demás nos acerca a Dios, porque la oración efectiva se basa en el conocimiento de la voluntad, como establece Primera de Juan en el capítulo 5, versículo 14, donde leemos: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. También nos acerca a otros en la medida que aprendemos más sobre ellos y nos centramos en sus necesidades. Para la mayoría de nosotros, el orar por los demás tiende a ser algo como: Señor, provéele un trabajo a mi amigo, un buen transporte, buena salud y seguridad. Si realmente conocemos bien a alguna persona, podríamos orar por su crecimiento espiritual, su matrimonio u otras relaciones. No hay nada malo si oramos por estas cosas. De hecho, la Biblia nos exhorta a orar por todo y, al hacerlo, clamamos y calmamos nuestras ansiedades, como establece el libro de Filipenses en el capítulo 4, versículos 6 al 7, donde leemos: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Está bien el orar por salud y para que sucedan cosas buenas, como establece Juan, la tercera de Juan, en el capítulo 1, versículo 2, donde nos habla de que debemos de prosperar en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Pero el orar por bendiciones espirituales cubre multitud de pecados. Se nos recomienda orar por otros, ya que es una fuente de sanidad, como establece la epístola de Santiago en el capítulo 5, versículo 16, donde leemos: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo puede mucho, al igual que la confesión. Ahora, ¿significa esto que solo se escuchan las oraciones de la gente buena? No. La palabra justo en la Biblia se refiere a aquellos que tienen fe y que están cubiertos por la justicia de Jesús. Debemos de conocer la palabra, estudiar la palabra, para que obtengamos léxico espiritual, no muletillas cuando oremos. Debemos de orar con fluidez en el conocimiento de la palabra de Dios, para que nuestra oración sea viva, ferviente y eficaz. Sea una oración efectiva espiritualmente conforme a la palabra de Dios. Si oramos conforme al pensamiento de Dios, al pensamiento de Cristo, Dios siempre respalda su palabra. Dios hace que su palabra sea ejecutada y enviada, para lo cual ha sido pronunciada. Y si la palabra de Dios se pronuncia en nuestro corazón y sale de nuestra boca en fe, creyendo que se va a realizar, convencidos de lo que estamos orando, Dios actúa en justicia en el nombre poderoso de Jesús. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.